Mira, dicen que lo peor que te puede pasar cuando cambias de domicilio es sentir durante demasiado tiempo esa angustia inicial. Es un sentimiento de inquietud, de sentirte observado, como si no estuvieses solo dentro de esa casa. Eso es lo que dicen. Pero ¿y si te digo que hay algo mucho peor? Imagina que una noche cualquiera obtienes la certeza absoluta de que nunca estuviste realmente solo en esa casa. Pues esto es lo que le pasó a Ana. Y esta va a ser su historia hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, me presento, soy Arani y esta noche os traigo una historia de terror de esas que ponen los pelos de punta. Si quieres compartir alguna de tus historias conmigo, puedes hacerlo en la dirección de correo que aparece en pantalla. Pero antes de iniciar me gustaría una pequeña aclaración. Si eres una persona sensible o impresionable, probablemente este no sea tu sitio, porque aquí contamos historias de esas que reviven en mitad de la madrugada y no te dejan dormir bien. ¿Vale? Hecho el aviso, ponte cómodo, disfruta de tu penumbra y recuerda, nunca mires si hay alguien detrás de ti. Empezamos. Ana nos cuenta su relato y dice así. Siempre llevé una vida modesta y relajada. No me gustan los lujos ni me interesa aparentar. La verdad es que siempre me han dado bastante igual ese tipo de cosas. En la empresa en la que trabajaba hace unos años hubo una serie de recortes y muchos de mis compañeros fueron despedidos. Otros, un poco más afortunados, fuimos reubicados en la nueva dirección de la empresa. Con ese panorama, decidí alquilar un viejo piso en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, cocina, salón comedor, un baño y hasta un pequeño balconcito. A mi entender era demasiado para mí, pero estaba cerca de mi trabajo. También estaba bien comunicado con el centro, había supermercados por la zona y además estaba muy cerquita del hospital. Y el precio era mucho más que razonable, me salía mucho más barato que el anterior. Vivir allí me permitiría ir andando cada día a la oficina y si me hiciese falta, acudir rápido a un médico en caso de emergencia. Hacía ya tiempo que me preocupaban estas cosas, porque sufro de asma crónico y en los inviernos acumulo episodios de bronquiolitis. Así que no lo pensé demasiado y lo alquilé. El piso estaba bien, pero tenía el suelo muy viejo, de esos de madera que crujen con cada paso, y las ventanas eran de estructura de aluminio y por allí se colaba el frío del invierno inevitablemente. Era noviembre ya, así que en la calle empezaba a notarse la caída de las temperaturas por las noches. Pero en ese piso, la verdad es que en ese piso hacía frío todo el día, y yo no paraba de pensar que estando sola no llegaría a calentarlo jamás. Durante las primeras semanas me sentí extraña, observada. Sentía que alguien me miraba fijamente, con rabia, justo detrás de mi espalda, y vivía mirando hacia atrás. Mientras cocinaba, cuando leía un libro, incluso cuando me estaba duchando, hacía ese gesto de mirar por encima del hombro. Es normal, me decía a mí misma, una casa nueva, la soledad, el silencio, no conocía a los vecinos, había cambiado de barrio. Pero lo cierto es que esos días me sobrevino la sensación de que alguien me observaba y ya nunca me abandonó. Dormí como una niña pequeña con la luz encendida un montón de tiempo. Me desperté 1000 veces cada noche por cada crujido, cada ruido de una casa vieja. Incluso me sobresaltaba cuando de repente algún vecino daba un golpe. Pero me dormía y amanecía. Amanecía cada mañana totalmente destapada, con las mantas tiradas cerca de la puerta de la habitación y completamente helada. Así, cada mañana. Pero, como estaba tan tensa por mi trabajo, suponía que tenía pesadillas que no recordaba,
o sueños inquietos que me hacían patear las mantas mientras dormía. Y entonces me llamó Marian. Marian era mi mejor amiga y acababa de romper con su novio, con el que llevaba toda la vida y compartía piso. Yo le conocía y siempre me había parecido un chico de lo más encantador. Ella necesitaba un lugar donde quedarse unas noches y un oído al que contarle su historia, así que se vino para mi casa. La primera noche la pasamos sin dormir, hablando de su situación. Me contó la discusión que tuvo con él, sus diferencias, sus planes para salir adelante. Pero pronto empezamos a hacer bromas sobre el frío de mi casa y a jugar con el vaho de nuestro aliento. La segunda noche fue la que cambió mi vida para siempre. Al terminar en mi trabajo volví a casa y Marian me había preparado una cena casera y caliente como agradecimiento por dejarla que se quedase conmigo, ya ves tú. Después de hablar un rato decidimos descansar, así que me fui a mi habitación y Marian se fue a la que entonces estaba siendo la suya. Yo nunca cerraba la puerta porque me producía sensación de inseguridad la idea de no escuchar si alguien entraba en el piso, pero ella sí cerró la suya. Me quedé dormida y me desperté. Me encontraba tranquila, aunque notaba mucho frío. Abrí los ojos lentamente y fue entonces cuando lo vi. En la claridad del quicio de la puerta contra la oscuridad de mi habitación, en ese gris contra negro que todos nos hemos quedado mirando más de una vez, ahí se fue dibujando su silueta mientras yo abría más y más los ojos por el impacto. Cada vez más clara a medida que mi visión se acostumbraba a la penumbra y él se acercaba a mi puerta. Estaba allí, un hombre joven, esbelto, erguido, muy alto y con la cabeza algo ladeada. No pude verle los pies porque la esquina inferior de mi cama cortaba el plano, pero sí vi un detalle inquietante. Llevaba una chaqueta sobre los hombros, o lo que parecía una chaqueta de aquellas antiguas de lana, como las de nuestros abuelos. Y me miraba. No le distinguía la cara, pero por el ángulo de su cuerpo estaba mirando hacia mí. Mi corazón se aceleró tanto que creí que iba a reventar mi pecho y mi garganta. Y entonces lo hizo, sin previo aviso. Se giró sobre sí mismo y comenzó a desplazarse por el pasillo hacia la sala muy lentamente, en silencio absoluto, creyéndome, pensé yo, dormida. Me levanté silenciosa, pensando que finalmente había ocurrido, que habían entrado en mi casa a robar, pero me tropecé con las mantas que de nuevo estaban tiradas en el suelo y me caí. Al hacer ruido, supe que me había delatado, así que empecé a encender frenéticamente todas las luces para buscarle. Las de mi habitación, ningún ruido. Las del pasillo, ningún ruido. Llegué al baño, nada. Cocina, sala, nadie. La puerta de la calle estaba perfectamente cerrada como la habíamos dejado y la del balcón también, y no había ninguna ventana abierta. Presa del pánico, me di cuenta de que solo podía estar en la habitación de Marian. Así que abrí la puerta y entré. Y solo estaba mi amiga dormida. La desperté llorando y tras contarle lo sucedido que ni yo misma entendía, buscamos y buscamos. Nada, nada. Jamás encontramos nada ni a nadie en toda la casa. Nunca pudimos encontrar explicación a lo que ocurrió aquella noche. Yo todavía tiemblo cuando recuerdo esa escena y el miedo con el que me moví por la casa, el pavor con el que desperté a Marian. Y volver a registrar la casa en su compañía también fue terrorífico para mí. Han pasado unos cuantos años y aún tiemblo cada vez que lo cuento, no lo puedo evitar. Tampoco supimos jamás quién era, por dónde entró y por dónde salió. No lo sabemos, no hay explicación. Las siguientes semanas las pasamos durmiendo juntas con la puerta cerrada en la habitación de Marian, mientras nos sobrecogíamos con lo que durante meses
Había estado pensando que eran ruidos cotidianos de una casa vieja y que ahora, después de lo que vi, achacaba a otra cosa. Poco tiempo después encontré otro apartamento en el centro de la ciudad y me mudé allí. Marian volvió a su piso con su novio, bastante aguantó conmigo, pero yo, tantos años después de aquello, aún sigo durmiendo con las luces encendidas, la puerta cerrada y tratando de no pensar demasiado si en aquel piso me quitaba yo las mantas cada noche o si se trataba de alguna otra cosa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, darle un like, que me ayudáis mucho, suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y poco más. Nos vemos en 7 días. Chao.